Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. Quien como el Señor Dios fuerte, Él es el León, León de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el León, León de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso de pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió tinieblas, la guerra
resucitaste, Señor. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya,
entender y me llamas, más profundo me llamas, más profundo me llamas, más profundo en amor, eres buen Padre, si eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy, eres buen Padre, si eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Eres buen Padre, si eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy, eres buen Padre, si eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Qué bueno que están con nosotros un domingo más. Estamos grabando desde este púlpito improvisado, pero damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder comunicarnos con usted a través de estas plataformas digitales, y damos gracias a Dios por sus vidas, y esperamos que todo esté bien en sus hogares. Así que esta tarde quisiera, antes de entrar al tema, de darles algunos pequeños anuncios. Se está trabajando en otra manera de transmitir el mensaje. Esperamos que se dé para esta fecha de resurrección, o sea, el próximo domingo. Pero lo importante de esto es que queremos tratar de comunicar el mensaje de otra forma, y se está pensando en una especie de drive-in, o sea, viniendo en sus carros, estacionarse en el estacionamiento y escuchar el mensaje a través de un sistema que se puede hacer a través de la radio. Pero entre semanas, si esto se da, yo voy a estar comunicándome con ustedes, y espero que ustedes puedan tener este tiempo adecuado para que puedan recibir la palabra del Señor también. Esta tarde proseguimos en la serie de Juan, era en la primera carta, y estamos diciendo en esta tarde, prácticamente este es el último mensaje de esta sección. La próxima semana será un mensaje diferente, y después de resurrección estaremos hablando de otra serie que se llama la serie sobre las relaciones. Entonces esperamos que esto se dé y que nos sigas acompañando. Hay una cosa importante que me gustaría recomendarles a cada uno
de ustedes en estos momentos donde estamos en casa, donde quizás hay caos también en los hogares, pero me gustaría que saliera ese líder, esa mamá líder, ese papá líder, que pueda ministrar a sus hijos ahí en sus hogares, a lo que llamamos un altar familiar, devocionales. Instruye a los niños ahí en sus hogares. Este es el momento adecuado donde usted puede aprovechar esta oportunidad para educar a sus hijos, enseñarles la palabra de Dios y orar por ellos, reflexionar sobre en sí lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Y eso creo que de alguna forma u otra va a ayudar a su familia. En esta tarde quisiera entrar a los pasajes que vamos a tratar esta tarde en el libro de 1 de Juan, el capítulo 2. Hoy estamos en el versículo 15, versículo 16 y el versículo 17. Antes de entrar a los pasajes, quisiera recordarles aquellas... son 6, 7 casi descripciones que el apóstol Juan hace de quién es un verdadero creyente. Y esas 7 cosas me gustaría ponérselas ahí para su información. Y están ahí. Por ejemplo, el verdadero creyente se enfoca en la verdad, es honesto acerca de su pecado, edifica su vida alrededor de Cristo, guarda la palabra, anda como Cristo anduvo, ama a todas las personas, nunca deja de crecer. Esas son estas 5 o 6 descripciones que el apóstol Juan hace en estos pasajes, los cuales son muy, muy importantes. Ahora, en esta tarde déjenme ir al pasaje que nos ocupa en esta hora, y el versículo 15 dice de la siguiente manera, que usted lo tiene ahí. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. El versículo 16 dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El versículo 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Ahora, déjenme darles una pequeña ilustración o una pequeña parábola. Ahora, de ninguna manera estoy tratando de ser aquí Jesucristo, ¿verdad? Cristo fue un maestro en el área de enseñar a través de parábolas, pero quiero darle rápidamente esta historia. Usted sabía que los sapitos o las ranas son muy particulares en algunos aspectos. Y esta es la parábola que quiero decir. Y es más, probablemente les voy a dar la respuesta hasta el final del sermón, y espero que usted pueda de alguna forma saber o indagar de qué se trata esta parábola, porque la explicación la daremos al final. Pero sucede que si, por ejemplo, usted pone una tina de agua caliente y usted echa un sapito o una rana adentro del agua caliente, esa ranita va a saltar de ahí del agua caliente. Pero lo interesante es más, yo estaba viendo un video de eso hace unas semanas. Si usted pone en una tina de agua y pone la ranita dentro y la deja ahí, y usted poco a poco va aumentándole la temperatura a esa agua, e incluso el agua puede estar hirviendo y la ranita está dentro del agua y no se sale. No se sale. Y eso es algo especial en estos animales, que se va acomodando a la calor, a la temperatura del agua. Así que al final le voy a dar la información sobre esto, y espero que usted pueda de alguna forma saber de qué se trata, ¿no? Entonces, en esta tarde rápidamente quisiera
entrar al pasaje que hemos leído. Y es importante que lo podamos poner en contexto, porque este pasaje es sumamente importante para nosotros, es importante para nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Y el pasaje dice de esta manera, note las palabras: no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguna persona ama al mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Qué es importante en esto? Creo que el Espíritu Santo quiere que nosotros también entendamos lo que este pasaje nos está enseñando. Y la primera palabra que encontramos ahí es la palabra amar. Y quisiera que tratáramos esta palabra porque esta palabra amor tiene varios significados, es muy generalizada. Hoy en día nosotros podemos decir que amar es amar a un familiar, amamos a nuestra esposa, amamos la naturaleza, amamos los animales, amamos la comida, amamos la pizza, amamos las hamburguesas. De todas maneras se habla de amar. Entonces, como esta palabra es generalizada, quisiera que de alguna forma en esta tarde la redujéramos a una sola palabra. Y es la palabra que Juan está usando aquí. Y es la palabra agape, del amor agape o agapao. La palabra agapao es la palabra para referirse al amor de Dios por cada uno de nosotros, el amor incondicional. Ese es el amor que se refiere el amor agapao. Ahora, en el griego, recuerden, hay varias palabras que se refieren al amor, como el amor eros, el amor fileo, el amor storge y todos estos. Pero en esta tarde lo vamos a enfocar en esta palabra que se llama el agapao. Ahora, cuando hablamos de esta palabra, nos damos cuenta que el agapao es la clase de amor que Dios tiene por usted y por mí. Significa el amor incondicional. Por ejemplo, cuando Dios dice que Él te ama y cuando Dios dice que me ama, significa que su amor por mí no está basado en mi conducta, no está basado en lo bueno o en lo malo que yo esté haciendo. Simplemente Él me ama así como yo soy. Ahora, en respuesta a ese amor, yo debo de amarlo, honrarlo más que al mundo. Ahora, cuando escuchamos a Juan decir que no amemos al mundo de la forma que Dios nos ama a nosotros, quizás esto es un poco intimidante para nosotros. Así que, y no estamos diciendo de poner prioridades del mundo sobre las prioridades de Dios. Estamos hablando de vivir la vida en Dios sobre la vida del mundo. ¿Cómo nosotros ponemos ese balance en cuanto a eso? Pero si somos honestos con nosotros mismos y hablamos verdad, muchos de nosotros y los que están allá y yo en lo personal podemos decir que nosotros también amamos al mundo. Amamos al mundo quizás más de lo que amamos a Dios. Entonces, en esta palabra del agapao hay otra palabra que es el mundo. Y Juan aquí nos está refiriendo al mundo de la creación que habla en Génesis. Tampoco se está refiriendo al mundo que Juan en su Evangelio, el capítulo 3, versículo 16, habla de cuando Dios ama a todo el mundo. Ahí se refiere a personas. La palabra que Juan está usando aquí de mundo se refiere al cosmos, que viene siendo un sistema de ideas y de filosofías que Satanás ha creado para distraer y para apartar y para alejar al ser humano de Dios. Así que en esta tarde vamos a hablar en realidad de la palabra cosmos, que es este sistema del mundo. Ahora, quisiera recordarles una cosa. Si Juan está diciendo que no debemos amar al mundo, entonces, ¿qué realmente significa amar al mundo? Amar al mundo no significa que tenga que renunciar a los placeres terrenales. No significa que tengo que renunciar a los placeres terrenales.
Ahora, primera de Timoteo, el versículo, capítulo 6, versículo 17, dice a los ricos, mire lo que dice la palabra, a los ricos de este mundo les mando que no sean arrogantes, ni pongan esperanza en las riquezas que son inseguras, sino que Dios que nos provee de toda la abundancia para que la disfrutemos. Entonces, el apóstol Pablo habla en este pasaje de que nosotros podemos disfrutar incluso las cosas terrenales que tenemos ahí. Ahora, el amar al mundo quiere decir, lo pongo en forma de pregunta para que usted lo pueda entender. Quiere decir que cada creyente tenemos muchas cosas por las cuales hemos sido bendecidos. Ahora, el amar al mundo, ¿acaso significa que ya no podrá comer esa dona de chocolate que tanto le gusta, esa pizza que le gusta, esa comida que le gusta, o dejar de dormir en la cama king size que tiene con o de manejar ese carro que tiene? ¿Significa eso? No. Significa que debo parar de gozarme, de reír, o que Dios está buscando ahí con una lupa viéndome que si me estoy gozando y divirtiendo en la vida, me está diciendo, hey, para, deja de gozarte, deja de reír. No, nosotros no significa que estamos renunciando, escúcheme bien, a las cosas materiales. Ahora, ¿qué otra cosa no significa? ¿Significa que debo de aislarme de los pecadores? Mucha gente dice que si para no vivir en el mundo debes de aislarte de los pecadores. Eso era lo que pensaban los fariseos, por ejemplo. Jesús no pensaba de esa manera. Hay personas que piensan de que ya no me debo de juntar con personas que toman, personas adúlteros o personas que tienen otro estilo de vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer luz para ellos? Eso en realidad, el amar al mundo no significa que debemos aislarlos o separarlos de eso. Mire lo que dijo Jesús en Marcos, capítulo 16. Dijo, vayan al mundo y prediquen el evangelio a todo el mundo. Ahí se refiere a todas las personas. Luego en Mateo dice la palabra de Dios que Jesús cuando cenaba con los cobradores de impuestos, y ahí en ese momento los fariseos le dijeron a los discípulos de Jesús, hey, ¿por qué tu maestro está comiendo con cobradores de impuestos y pecadores? Y es cuando Jesús les dice estas frases. Ahí dice Jesús cuando cenaba con ellos, con los cobradores de impuestos, pues dice él, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y hay otra frase que añade ahí, dice, los enfermos no necesitan del médico. Los sanos no necesitan del médico, los enfermos sí lo necesitan. Entonces Jesús mismo estaba diciendo que nosotros no podemos o no debemos de aislarlos del mundo, puesto que nos ha llamado a hacer luz en este mundo. Y esto es sumamente importante. El otro aspecto que me gustaría tratar en esta tarde es, amar al mundo no significa que no debo poseer o tener nada. No es eso lo que significa. Porque de alguna forma u otra, el apóstol Pablo me decía que él había aprendido a vivir con mucho o con poco. Si nota bien los versículos de Filipenses. Filipenses 4, 11, 12 dice, porque dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. He aprendido a vivir en abundancia. He aprendido a vivir en la pobreza. He tenido. O sea, entonces no significa que no debo de poseer las cosas. ¿Okay? Yo he aprendido a vivir de tal manera. ¿Amar al mundo acaso no significa que no debo de aprender otras cosas más que de la palabra de Dios? Que no debo de ir a una universidad a aprender otras materias o que debo de ir solamente a un seminario para formarme solamente en la palabra. ¿Qué significa entonces? Ahora, amar al mundo significa que debo vivir por los códigos religiosos. Realmente no. Entonces, si esto no es amar al mundo, entonces, ¿qué es? Veamos el resto de los pasajes a tratar en esta tarde. ¿Okay? Juan,
en realidad, nos trata de enseñar un principio importante aquí, que no debemos amar al mundo de la misma manera que nosotros amamos a Dios. No podemos amar al mundo con el amor ágape, que es el amor de Dios. Ahora, fíjense lo siguiente, no puede amar agapemente al mundo de la misma forma que Dios nos ama. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema del mundo, el cosmos que habla Juan, son diametralmente diferentes del plan de Dios. Y por esa razón es que usted y yo no debemos amar al mundo, porque son opuestos entre sí. Todas las prácticas, la filosofía, los conceptos del mundo, del cosmos, son diferentes a los conceptos de Dios. Entonces dice la palabra, dice lo que dice Juan 2:15, el versículo que leímos. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es lo que dice la Escritura. Ahora, déjenme ponerlo de esta forma. Juan pone tres cosas interesantes, importantes, sobre las cuales usted tiene y va a estar luchando siempre. Una de esas es la codicia de los ojos, es como la pone Juan aquí, la lujuria o la lujuria de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Son las tres cosas que Juan dice que debemos de evitar. O sea, esto es lo que domina el sistema de este mundo. Es lo que está desviando a los seres humanos fuera de Dios. Estas tres cosas son nuestros deseos, nuestros apetitos, pasiones que dominan nuestra vida. O sea, cuando vivimos en estas tres frases, cuando las dividimos, nos damos cuenta de que hay estos tres aspectos son los que cubre Juan con respecto al mundo. Pero que en realidad, en la práctica, esto es exactamente lo que nosotros hacemos y vivimos y con lo que luchamos cada día. Fíjense lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son los malos deseos del cuerpo? El sensualismo, por ejemplo. Eso se refiere al sensualismo. Sé que es una palabra rara y dura muchas veces si la escuchamos de esta manera. Que vivimos en un mundo que es llevado, arrastrado por el sentido del tacto, gusto, oído. Ejemplo, en todos los anuncios de la comida en la televisión, usted se da cuenta de que esto se lo están poniendo todo el tiempo, ¿no? Ahí, en todo tipo de anuncios. Primera de Pedro habla de eso, dice, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. ¿No te oyen lo que dice la palabra? Dice, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Versículo 19. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Entonces, es el sensualismo, los malos deseos del corazón, la codicia, la lascivia, la liviandad, la sensualidad, la obscenidad, los malos deseos. Es lo que Juan se refiere a los malos deseos del cuerpo. El otro aspecto que Pablo lo pone es la codicia de los ojos. La codicia de los ojos es lo que hoy llamamos el materialismo. Vemos algo nuevo, más grande, más brillante, más bonito, más actual, y rápidamente en realidad lo queremos porque estamos desesperados por obtenerlo, por lo que es la codicia de los ojos. Yo lo obtendré ahora, lo tengo que tener el día de hoy. El futuro financiero de la familia incluso es puesto en riesgo cuando nosotros nos dejamos guiar por la codicia de los ojos. Es más, no, ese es uno de los mandamientos que dice la Biblia allá en el Antiguo Testamento, creo que el número 10, no codiciarás.
Entonces, Juan dice que la codicia de los ojos, el materialismo, cuando queremos obtenerlo, cuando hay ese deseo, lo cual está en cada uno de nosotros y somos honestos. Y lo queremos obtener aún a pesar de comprometer quizás la educación universitaria de los hijos. Estamos dispuestos a obtenerlo aún comprometiendo las finanzas de la familia. Estamos dispuestos a obtenerlo aún comprometiendo nuestros diezmos y ofrendas de Dios. Estamos dispuestos a comprometerlo aún a pesar de todo, porque lo queremos, lo que llamamos la codicia de los ojos. Y esto es lo que dice Mateo. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfruta de la luz. Nuestros ojos, que no fue así que nuestra Eva, cuando fue tentada en el jardín del Edén, dice la Biblia que ella vio el fruto y fue codiciable a sus ojos. Entonces es a través de los ojos que nosotros podemos tenemos estos deseos y esta codicia que se viene en medio de nosotros todo el tiempo. Ahora fíjese lo siguiente. Es fácil caer en esta trampa. Y el segundo es la arrogancia de la vida o el egotismo. La arrogancia de la vida. En el libro de Romanos habla de esto. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Esta es la manera como Pablo lo pone. Cuando nosotros hablamos de la arrogancia de la vida y del egotismo, es el deseo elevado. Es el deseo de elevarnos sobre los demás. Es el deseo de ser reconocidos sobre los demás. Incluyendo el cristianismo. Es fácil caer en esta trampa porque cuando uno se coloca a el nivel más alto que los demás, estás en pecado. El egotismo también significa egocentrismo, narcisismo, egolatría. Personas que se adoran a sí mismos. Esto es normal, esto es real. No podemos nosotros idolatrar a nosotros mismos. ¿Sabe por qué la arrogancia y el orgullo es diabólico en realidad? Porque es lo que causa que todas las cosas estén en un caos. Es más, esto comenzó allá en el cielo, dice la palabra de Dios, con el ángel más hermoso de la creación de Dios, Lucifer, y dice la palabra que Lucifer se llenó de orgullo, de arrogancia, y dice que no solamente él, sino que atrajo a una tercera parte de los ángeles y se convirtieron en arrogantes y se quisieron sublevar contra el Creador. Y fueron expulsados del cielo. Entonces, por eso es que esto va contrario al plan de Dios. Si usted nota, ¿verdad? Esto fue lo que le ofreció Satanás a Jesús incluso, cuando lo tentó en el desierto. Cuando le ofreció los reinos del mundo, cuando le ofreció pan, cuando le ofreció tirarse del pináculo del templo, fueron estas tres cosas. La avaricia, fueron una de las cosas, la codicia de los ojos, fue una de las cosas. También el deseo, la arrogancia de la vida, de que él se convirtiera en un arrogante y hiciera lo que tenía que hacer para darle gusto a él. Entonces, esas tres cosas fueron las que realmente Satanás puso a Jesús en prueba. Ahora, dice el versículo 17, el mundo, o sea, el cosmos, se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay varias cosas importantes en este último pasaje. Y no perdamos el punto importante, creo que es crucial. Vea, todo lo que acabamos de decir
Todo lo que acabamos de decir del egotismo, de los deseos de la carne, de la codicia, todo eso que acabamos de decir, dice Juan, se está acabando. Está pasando. El mundo, todo este cosmos va a terminar. Esto es temporal. Yo no soy ninguna autoridad en asuntos escatológicos, ni de las cosas venideras, ni tampoco he recibido una profecía de Dios, ni quiero espiritualizar lo que está pasando, por ejemplo, en el día de hoy. Si ven todo este caos, porque todas las cosas que este mundo dice que son importantes, realmente no lo son. No lo son. Ahora no quiero parecer que estoy juzgando estas situaciones que no son, pero les pregunto, ¿no es el materialismo? El sensualismo, el egocentrismo que se está golpeando fuertemente en este momento de esta crisis, de esta enfermedad que está pasando. ¿Que no es acaso la economía y el entretenimiento, la industria de los deportes, la habilidad de juntarse, la habilidad de trabajar, incluso que han sido cancelados? Porque todo lo que el mundo creía que es importante en momentos como este, no lo son. No son indispensables. Lo que sí es indispensable es lo que es eterno, es lo que es de Dios. Porque déjeme decir una cosa, todo esto va a pasar, dice Juan, pero aquellos que están en la palabra de Dios no van a pasar. Estarán ahí para siempre. Solo los malos deseos van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo está pasando. Y quiero que recuerde una cosa muy importante. No es nuestra morada final. El apóstol Pablo dice que somos peregrinos. Vamos de paso. Es más, Jesús lo puso de otra manera. Dice, enfóquense, busquen primeramente las cosas de arriba, las cosas eternas y no lo temporal. Ahí ves otro contraste, lo temporal con lo eterno. Entonces, quiero hacerles esta pregunta en esta tarde. ¿Tengo un punto de vista bíblico y apropiado respecto al mundo y a mi relación con Cristo? Pensando en todo esta parte de amar al mundo, me preguntaba si estoy viviendo para Dios. Por tanto, ¿verdaderamente le amo? Esa es así una de las preguntas que yo tenía mientras estudiábamos este pasaje. ¿Verdaderamente le amo? Y yo sé que usted igual se está haciendo esta pregunta, especialmente cuando leemos lo que Juan escribe ahí de no amar al mundo, y que la verdad de Dios no está en nosotros si amamos al mundo. Esa palabra es fuerte y a veces nosotros nos podemos preguntar si en realidad estamos viviendo para Cristo o para el mundo. Porque la gran mayoría de nosotros estamos batallando con lo que Dios dice en estos versículos. Estás batallando porque quizás sientes que estás caminando en el mundo, estás caminando en los deseos, estás caminando en la codicia, estás caminando en la arrogancia y sientes que estás caminando con un pie en el mundo y con un pie en Dios y te sientes mal y sientes que estás batallando con eso. Todos nosotros batallamos con eso. Pero quiero que sepas que hay una esperanza, siempre hay una esperanza. Una esperanza de cambio, una esperanza de transformación, una esperanza donde Dios está diciendo, ¿sabes qué? Estoy aquí listo para ayudarte, para sacarte de esta situación. Si tu deseo y tus ganas es caminar en Dios, en el mundo de Dios y no en el mundo de la carne, hay esperanza. Porque esta es una batalla espiritual, hay que recordar eso. Es una batalla espiritual con la que usted y yo estamos batallando. Entonces, pensando en esos que están batallando, o los que estamos batallando, hemos puesto estas declaraciones que son muy importantes
que usted les recuerde mientras usted está batallando. Porque quizás usted está batallando, como hemos dicho, con los deseos de la carne, con la codicia de los ojos, con la arrogancia de la vida. Entonces uno dice, ¿qué debo de saber en medio de esta lucha? ¿Qué debo de saber? Lo que sí quiero que sepa es que Dios le sigue amando. Pero estas son las 7 cosas que son importantes saber cuando estamos luchando con algo. La primera es, quiero que usted sepa que usted es una nueva creación. Usted ha nacido de nuevo. Es un creyente, ya naciste. Y quizás estás pasando por tribulaciones, quizás estás pasando por pruebas, quizás estás pasando por desánimos, tentaciones. Pero quiero que sepa que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, lo sacó de la tumba, dice la Biblia que es el mismo poder que habita en aquellos que han nacido de nuevo. Así que quiero que entienda que usted es una nueva criatura del Señor. Ya Dios le salvó y hay que enfrentar lo que viene, las acechanzas del mundo diabólico, y podemos salir de ese mundo. El segundo aspecto es que eres amado por Dios. Es importante recordar esto cuando estamos pasando por batallando con estos 3 monstruos que están ahí: los deseos de la carne, la codicia de la vida y la arrogancia la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Es que somos amados por Dios con un amor eterno, con un amor agapao. Es la forma como Dios te está amando y te seguirá amando. Es el amor incondicional que no depende de tus acciones, sino de la acción poderosa de Dios en la cruz. Que Dios te ama a pesar de las circunstancias que estés viviendo. Si tú eres creyente y estás batallando con la lujuria, con los malos deseos, con la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, Dios quiere que sepas que Él te sigue amando, que tú no lo estás desilusionando a Él. Él te sigue amando porque cada vez que Él te ve a través de la sangre de Jesucristo. Así que mientras usted y yo estamos luchando con estos 3 monstruos, es necesario que usted sepa que Cristo le ama. Le ama. El tercero, quiero que sepa que Dios ha derramado su gracia sobre usted. Recuerde esta parte, que Dios no está esperando perfección en usted. Él sabe que usted y yo vamos a fallarle, así que Él no está esperando perfección. Él sabe que usted le va a fallar, pero por eso es que su gracia ha sido derramada. La Biblia dice en Romanos que cuando el pecado aumentó más la gracia. Así que Dios ha derramado de esa gracia sobre usted. La gracia de Dios está disponible para usted, para aquellos que han creído en Él, y para los que no han creído en Él todavía. Esa gracia está disponible. Es importante aprender a vivir en la gracia de Dios, porque vives libre de culpas, vives una vida liberada de culpa y de acusaciones diabólicas. La número 4. Esto es difícil, pero tienes que confesarlo. Tienes que confesar la lucha que tienes con los deseos del cuerpo, con la codicia de los ojos y con la arrogancia de la vida. Tienes que confesarlo y ir en un sentido de arrepentimiento ante el Señor, porque cuando vamos al arrepentimiento al Señor, debemos ir con esa actitud de un cambio de corazón, de un cambio de mentalidad, de un cambio de voluntad, de un cambio de acción. Es complicado porque tienes que admitir que tú solo no puedes cambiar la codicia, no puedes cambiar la arrogancia, tú solo no puedes cambiar los deseos del corazón, la lascivia del corazón. Ahora, así que no basta con admitir muchas veces que has hecho mal delante de Dios, tienes que estar de acuerdo con Dios
Tienes que estar convencido de que estás luchando con estas tres cosas y buscar a Dios en oración, porque esa es la tercera, la número 5. Oración. Oración, no tienes que ponerle estas flores a la oración. Tiene que ser una oración verdadera, sincera, una oración real, donde estás buscando la ayuda de Dios, si estás dependiendo de Dios, si estás diciendo, Señor, yo necesito ayuda. Tienes que decírselo, tienes que compartirle a Dios, aunque Él ya lo sabe. Él quiere que tú se lo digas, cuáles son tus luchas con la carne, con la codicia. Hay que orar. Ahora, la otra es, tienes que entregar todo al Señor. Tenemos que entregar todo. Ahora, para entregarle todo, necesitas llegar al punto donde dices, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Yo no puedo con esta carga. Yo no puedo con estos 3 monstruos con los que yo lucho toda la vida, todos los días. Es someterlo. Es entregarlo a Dios. Por eso Jesús decía, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Esa es la promesa de Dios. Entonces es entregar esto. Y por último, usted necesita ayuda, necesita obtener ayuda. ¿Por qué esto es importante? Pero quiero decirle que la primera fuente de la ayuda viene de Dios. Él ha dejado su Espíritu Santo para que usted y yo podamos recibir esa ayuda, esa fortaleza, esa dirección para poder salir o para poder vencer sobre estos monstruos que atacan nuestra vida todos los días. Los deseos del corazón, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Tenemos que buscar ayuda. Búsquela en Cristo primeramente, pero si usted necesita la ayuda de alguno de los pastores, de mí en lo personal, yo estoy dispuesto a ayudarle a usted a caminar, a encontrar estos principios y a apoyarlo en lo que sea necesario para que usted también pueda sobreponerse a esta lucha que usted está teniendo, porque yo sé que todos estamos luchando con esto. Hay otras formas de ayuda. Es la palabra. Con la palabra de Dios. Usted sabía que la palabra tiene poder. Dice el libro de Hebreos que es viva y es eficaz, que es cortante. O sea que es nueva la palabra y tiene el poder de cambio, de transformación. En la palabra. La palabra tiene varios efectos. Una que puede venir y convertirte en un obrero, en un líder, en alguien que está dando. Pero la ayuda que usted y yo necesitamos está también en la palabra. Porque no sé si hay un versículo que dice, ¿no? Que ¿dónde encontraremos nosotros esa fuerza en la vida para seguir adelante? Está en lo que dice la Escritura. Ahora, les dije en principio la historia de la ranita, ¿verdad? No sé si ya le figuraron a qué se refiere esto. ¿A qué se refiere esta parábola? El vaso o la tinaja de agua representa el mundo. Y si nosotros como creyentes entráramos directamente a una tinaja de agua caliente, saldríamos inmediatamente de allí porque sabríamos que no es el lugar correcto, porque sintiéramos inmediatamente el calor o lo caliente. Pero esto es lo que sucede. No quiero decir quién es la ranita, ¿no? Pero si pones la ranita dentro de esa agua natural,
con la temperatura normal. Se siente confortable ahí. Y Satanás, de una forma astuta, le ha ido subiendo la temperatura, grado tras grado a la temperatura. Y igual que la ranita lo vamos sintiendo confortables en medio del agua. Y es más, fíjense, en caso de la rana no siente que el agua está hirviendo hasta el punto donde siente que su piel se está deteriorando por el calor, por el fuego. Y a veces uno se puede sentir en este mundo de esa manera. Vemos los resultados, vemos el caos que hay, vemos que las cosas no van en la dirección que quiero, pero no puedo salir de ahí porque me he acostumbrado a vivir en el mundo, en el cosmos, en los deseos de la carne, viviendo bajo la codicia de los ojos y bajo la arrogancia de la vida. Así que para salir de esa tina caliente que es este mundo, necesitamos una decisión radical. Necesitamos una decisión radical. Una decisión que si tú la pones en las manos del Señor, el Señor nos va a sacar de ahí y va a restaurar nuestras vidas y nos va a llevar de victoria en victoria. Quiero decirles esto con todo mi amor porque les amo en Cristo. Nosotros vemos hoy en día que todo lo que el mundo considera que es indispensable, no lo es. Satanás ha creado este cosmos, este mundo, para mantenernos alejados. Satanás quiere que usted y yo pongamos nuestra confianza y dependamos de este sistema, de este cosmos. Y déjeme decirle una cosa, que es importante que usted y yo no pongamos la mirada en este mundo ni nuestra confianza en él. De lo contrario, usted y yo vamos a colapsar con este sistema. Llámese sistema económico, sistema político, cualquier sistema que sea, sistema social. Este sistema va a colapsar. Y dice Juan, solamente aquellos que permanezcan en la palabra de Dios son los que van a permanecer para siempre. Este mundo está lleno de engaños. Y si usted y yo vamos a salir de él, tenemos que comenzar con una decisión radical. Así que la otra descripción de esta tarde para lo que es un nuevo creyente es que el nuevo creyente ama más a Dios que al mundo. Ama más a Dios que al mundo. Mis amados, Dios me los bendiga. Déjenme orar por ustedes también. Y les pido que estén orando por todos los que están trabajando con esta enfermedad, enfermeras, doctores, los que responden a los primeros auxilios, todo eso. Oren por ellos, por favor. Pero déjenme orar por usted en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé, Señor, que mis hermanos y yo, al ser honestos delante de ti, todos estamos batallando, luchando con los deseos de la carne, la codicia de los ojos, con la arrogancia de la vida. Y tú, Señor, dices que no amemos este sistema. Porque esto, Señor, es contrario a lo que tú has planeado. Te pedimos bendiciones sobre mis hermanos que están en esta lucha. Te pedimos que les des la fuerza también para poder salir de ella.
Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos a amarte con amor ágape. Ayúdanos a amarte más y más. Porque cada vez, Señor, que te amamos más, estaremos odiando más el pecado. Ayúdanos, dándonos la fuerza. Ayúdanos a depender de tu palabra. Ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a salir de ese mundo que está hirviendo, pero que pronto va a pasar. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que el Señor me los bendiga. Los vemos a través de este medio la próxima semana. Amén.